Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos terminando nuestro culto de oración en este día y damos gracias a Dios por todos y cada uno de los que habéis podido participar en este culto, con las oraciones, con las aportaciones de la lectura de la palabra, oh Señor, con las alabanzas. Gracias le doy a Dios y a cada uno de vosotros, porque juntos hemos disfrutado intercediendo, orando, alabando a nuestro Dios. Ahora nos acercamos pues a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, al capítulo 4 y el versículo 11 que dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fijaros qué frase más importante y tan conocida. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Este es un texto, alguna vez lo digo, conocido o muy conocido. Pero veamos este texto hoy desde una perspectiva distinta, diferente a la que estamos acostumbrados a oír o incluso a leer o releer nosotros mismos. Vemos que la respuesta de la mujer fue atrevida, yo creo que por desconocer quién era Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con agua viva? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchos textos se refieren a la sed de Dios como sed de agua. En el Salmo 42 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? También en el profeta Isaías 55, a todos los sedientos: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos. Y en el profeta Jeremías leemos: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice el Señor, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y hay otros textos como el profeta Zacarías, en fin, y otros. A Dios se le llama manantial de vida y manantial de aguas vivas. Al decir el profeta Jeremías, al decir que podía dar agua viva que saciaría para siempre la sed, Jesús también declara ser el Mesías. Solo el Mesías podría dar este regalo que satisface la necesidad del alma. Muchas cosas espirituales tienen su paralelo en las físicas. Así como nuestro cuerpo padece de hambre y de sed, también nuestras almas necesitan agua y alimento espirituales. La mujer confundió las dos clases de agua. Es muy posible que nadie le hubiera hablado antes del hambre y la sed espiritual. Si alimentamos nuestros cuerpos de comida y de agua cuando los requieren, ¿por qué lo hacemos con nuestras almas? Palabra viviente, Jesucristo, y la palabra escrita, la Biblia, pueden satisfacer el hambre y la sed del alma, de tu alma, de mi alma. El texto dice: y el pozo es hondo, ese pozo que es hondo, muchísimo más hondo de lo que la mujer samaritana entendía, mucho más hondo y mucho más profundo. Considera las profundidades de la naturaleza humana y de la vida del hombre y de las personas. Piensa en las aguas profundas de los pozos que puede haber en ti y en mí. ¿Hay algún pozo hondo en ti? ¿Has estado limitado o hundiéndote en el ministerio de Jesús hasta el punto de que no puede hacer nada en tu vida? ¿Acaso te lo has preguntado? Imagínate que dentro de tu corazón hay un pozo profundo de dolor, hay un pozo profundo de inquietud, de impaciencia, y que Jesús se acerca y te dice: no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
Así que, ¿le creerás o le dirás, Señor, el pozo de mi vida es demasiado profundo, es demasiado doloroso para que me puedas dar tranquilidad, para que me puedas dar consuelo? Sin embargo, el poder de Jesús es suficiente para resolver nuestra inquietud. Puede ser que nosotros únicamente recordamos lo que hemos permitido hacer al Señor, y eso es para tenerlo en cuenta. Jesucristo en nuestra vida, si lo estamos limitando solamente porque estamos proyectando en Él nuestra propia insuficiencia, deberíamos creer que Él va a hacer lo que dice y que Él cumple sus promesas, porque el poder de Dios es sobrenatural. Empobrecemos y debilitamos su ministerio, su poder en nosotros, cuando olvidamos que Él es omnipotente. Así el empobrecimiento vemos que está en nosotros y no en Él. Acudimos a Jesús como nuestro consolador o nuestro Dios compasivo, pero quizás no nos acercamos a Él como nuestro Dios todopoderoso en mayúsculas. Si nuestro acercamiento a Dios es condicionado por nuestra mente finita, entonces somos muy pobres como cristianos. Porque no hemos conseguido reconocer que Cristo es omnipotente, es decir, todopoderoso, y su poder se manifiesta en sus promesas y en nuestra vida. Contamos con cualidades y experiencias cristianas, pero no hay una entrega y una rendición al Señor Jesucristo como corresponde. Al enfrentarnos a circunstancias difíciles, estamos empobreciendo su ministerio, y lo hacemos cuando desconfiamos que su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Luchamos por alcanzar el fondo de nuestro gozo y tratamos de conseguir el agua por nuestros propios medios. Tú sabes que es posible si miras a Jesús. El pozo de tu limitación es hondo, pero haz el esfuerzo de apartar la mirada de ti y dirigirla exclusivamente a Dios, al Señor Jesús. Esta mujer, la mujer creía erróneamente que si recibía el agua que Jesús le ofrecía, no tendría que volver al pozo cada día. Estaba interesada en lo que Jesús le decía porque pensaba que le ofrecía una vida más fácil. Y ese no era el caso. Porque si así fuera, la gente aceptaría el mensaje de Cristo simplemente por razones y además impropias. No sería correcto. Cristo no vino a quitar las dificultades, no. Vino a cambiar nuestro interior y a darnos la fortaleza necesaria para enfrentar las dificultades que podamos tener. Y esto es hacerlo desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. Desde la fe y confianza absoluta en su poder y en sus promesas. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le dice la mujer. Porque el pozo es hondo. El poder de Dios es sobrenatural. No podemos fallarle. Nuestra fe debe ser fortalecida cada día. La mujer no entendió lo que Jesús decía. Cuesta aceptar algo que modifique la base fundamental de nuestra mente y de nuestra vida. Sin embargo, Jesús le dio tiempo para que hiciera preguntas y que juntara las piezas ella misma. Predicar el Evangelio no siempre significa obtener resultados inmediatos. Cuando invitamos a la gente a que permita que Jesús cambie su vida y que le conceda tiempo para que valore el asunto, es importante que tenga el tiempo razonable. Pero eso sí, lo importante de todo es creer a ese Dios todopoderoso. Será Él una fuente de agua viva que conduce a la vida eterna. ¿Quieres tener esa agua? ¿Quieres tener esa vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. En el último y gran día de fiesta, dice el texto en Juan 7, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Querida Iglesia, ¿cómo está de profundo el pozo de tu desesperación? El Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El salmista escribe estos versículos cuando precisamente ya ha pasado la amarga experiencia que describe como un lodo cenagoso, pozo de la desesperación. En ese pozo, en el que muchos en algunas veces o alguna vez nos hemos encontrado cuando atravesamos aquel problema tan difícil, tan grave a nuestros ojos, a nuestro entendimiento. En ese momento que ya no vemos salida, ni siquiera nos atrevemos a compartirlo por temor, tan solo vemos la desgracia que nos rodea. Aquel pozo profundo porque estamos sumergidos en ese lodo cenagoso que se nos pega a nosotros y nos impide caminar, nos impide avanzar, tratar de salir. Y esto tal vez sea la enfermedad, la pérdida de un ser querido, el abandono amargo de la persona en la cual tanto habíamos confiado, la tristeza, la soledad, la depresión y muchas otras cosas. Precisamente así se encontraba el salmista, pero él empieza contándonos que esperó. Esperó pacientemente, y es precisamente en estas pruebas en las que Dios nos enseña la paciencia, paciencia con mayúscula, para luego seguir que Dios se inclinó y oyó, dice el salmista. Dios nunca está lejos de tu corazón, de mi corazón, cuando clamas a Él con todo el corazón. Él sabe la condición en la que te encuentras, Él sabe el problema que tienes, Él lo sabe todo. Individualmente, como familia y como iglesia, porque estas son las promesas de nuestro Dios para nosotros hoy, para ti, para mí y para nuestra iglesia. Quiera Dios que creamos su palabra firmemente y que nuestra fe sea aumentada cada día mucho. Amén. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Señor y Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, porque en ocasiones nosotros hemos podido ver nuestro pozo muy hondo. Pero, Señor, gracias porque tu palabra nos saca a la superficie y nos hace sentir que tú estás a nuestro lado todos los días, en cada momento. Gracias por tus promesas, que son verdad, son ciertas, son verdaderas. Gracias por tu iglesia, que camina guiada por el Espíritu Santo. Gracias por cada familia, gracias por cada hijo, por cada hija tuya. Padre, te quiero pedir también por aquellos que no te conocen. Oh Señor, que les hables al corazón y que ellos puedan recibir a Cristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido, dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.